Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración, en donde le daremos seguimiento a la plática, el tema que presentamos en el programa anterior de las acciones afirmativas, en donde hablamos de lo que son las acciones afirmativas y todas las acciones afirmativas que deberían de implementarse en los diferentes aspectos, que es el tema que nos interesa y nos reúne aquí, que es el migratorio. Vimos cómo no solamente era el impulsar estas acciones que el Estado debe de impulsar, acciones temporales para evitar la vulnerabilidad de los grupos más de las minorías, entre ellas las migratorias, de las mujeres, comunidades indígenas. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son las acciones afirmativas que se implementan para la defensa de los derechos político-electorales. Es la que más se ha escuchado, la más famosa por ser de índole electoral, y que el día de hoy contamos con la figura de la Diputación Plurinominal Migrante, que son diputaciones federales. Ya también están las diputaciones, las senadurías también por la vía plurinominal, por senadurías, y también la Diputación Local Migrante para la Ciudad de México y para Oaxaca, que son las dos diputaciones locales que se van a disputar en estas elecciones del 2024. Pero vamos a hablar de todas las acciones que se impulsaron en lo que es para la defensa de los derechos político-electorales de, ahora sí que de estas minorías. Para ellos, en esta ocasión, pues es lo que vamos a presentar: acciones afirmativas migrantes, los derechos político-electorales, en donde pues hacemos un repaso de lo que son las acciones afirmativas establecidas para compensar las desventajas históricas a las que se han enfrentado diversos grupos vulnerables en México. Las acciones afirmativas fueron establecidas para revertir cualquier desigualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En principio son temporales, pues dejan de existir cuando alcanzan su objetivo. Porque no pueden producir una desigualdad mayor a la que buscan eliminar, y razonables y objetivas, pues responden al interés en remediar una situación de injusticia para un sector determinado. Se presentan los asuntos en los cuales la sala, lo que vamos a hablar en esta entrega, son asuntos los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre las acciones afirmativas establecidas para compensar la desventaja histórica a la que se han enfrentado diversos grupos vulnerables en México. Hablábamos en la entrega pasada como lo que es el ámbito electoral es una de las acciones que se deben de impulsar para contrarrestar estas diferencias que hay, pero este es uno de tantos. Cada uno de las necesidades que deberían de observarse para estas sector de la población que es minoritario, si no necesariamente en número, sí en representatividad, o que se estén viendo por sus derechos. Aquí vemos como el Tribunal Judicial del Poder Electoral se pronuncia y prácticamente obliga a que todos acaten estas acciones y las empiecen eh, a trabajar para evitar que siga esa de disparidad que había antes, donde prácticamente era un sector privilegiado, dominado por hombres, los que podían llegar a estos puestos de elección popular. Esto cambia y aquí es lo que vamos a presentar. ¿Qué acciones afirmativas son las que vamos a estar tratando? Están las acciones afirmativas para la diligencia de los partidos, para personas con discapacidad, para personas indígenas, para las personas de la comunidad LGTBIQ y más, y para las mujeres, y obviamente
para los migrantes. Las acciones afirmativas en cuestión a lo que es las dirigencias de los partidos. Recordemos que la dirigencia de los partidos nunca se ha sabido exactamente cómo es que se eligen a estos. El partido que más se abre a la población actualmente es Morena, y recordemos que dentro de esta selección del partido, lo que pasa en Morena, cuando una vez que López Obrador llega a la presidencia, queda vacante la presidencia del partido. Jacob Polemski es la secretaria general y actúa como secretaria del partido. Vienen disputas hacia el interior, entra creo que era el senador Cuellar a la dirigencia, no logra arreglar el problema de convocar a una nueva dirigencia, y el INE, bueno, el Tribunal Judicial entra y obliga prácticamente, o es el que lleva a cabo una encuesta para que Morena tuviese, se puede decir que un tipo de elección, el cual fue en base a encuesta, no necesariamente por la militancia de Morena, sino por la población prácticamente en general, que eligen quiénes son los que van a estar en la dirigencia, que actualmente es Mario Delgado y Citlali Hernández. Pasan en el 2021, cuando viene esta renovación de toda la dirigencia de Morena, de todas las secretarías. Hay una asamblea de los militantes de Morena, que se rompe un récord, más de 3 millones de personas que se afilian y que votan, y se establece la nueva dirigencia dentro de Morena, pero en esta asamblea se cambia todo menos la figura de presidente y secretaria del partido, las cuales se continúan siendo tanto Mario Delgado como Citlali Hernández. Es lo más conocido, más sin embargo los partidos tradicionales PAN, PRI, PRD, totalmente en la oscuridad. No se saben cuáles son sus procesos para elegir a sus dirigentes. Y esto es algo que las acciones afirmativas tienden a buscar ese cambio, ¿no? Que sea plural, que se le dé oportunidad, sobre todo en este caso a las mujeres en primera instancia, pero más allá de las mujeres también a las otras minorías, comunidad migrante, comunidad afromexicana, indígenas, y tan importante también la LGTBQI más. Entonces, para eso es esta. En el 2014 hay una reforma en la cual se establece el principio de paridad de género. Eso queda plasmado en el artículo 41 de la Constitución, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación construyó una línea de jurisprudencial a través de la cual se procuraba el cumplimiento de la obligación de observar el principio de paridad de género al interior de los partidos, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Dicho mandato abarca todos aquellos cargos que, ya sea por naturaleza de dirección o por su naturaleza política, impliquen funciones de deliberación o de toma de decisiones, o que bien promuevan y facilitan la participación política de las mujeres. Considerando esos criterios, la Sala Superior ordena una serie de acciones afirmativas en las dirigencias de los partidos. Primero, considera el principio de paridad de género en las convocatorias de militancia en los partidos políticos. Segundo, establece la obligación de los partidos políticos de incluir reglas específicas relativas a la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección nacional, e incorporar dicha reglamentación en los estatutos de los partidos. Tercero, garantiza la paridad en la integración de sus órganos en todos los cargos directivos de los partidos políticos. Cuarto, integra paritariamente las designaciones de las delegaciones general de los partidos políticos. Quinto, garantiza la paridad de las encuestas abiertas en las convocatorias del INE. Y sexto, implementa medidas para garantizar el acceso a cargos de dirección a miembros de la comunidad LGTBIQ+. Aquí lo que se hace es precisamente el permitir que cualquier persona pueda contender para la elección o para hacer las dirigencias de los partidos, y que después se va más allá en lo que son las candidaturas, y lo vemos en lo que es presidencia, jefatura de gobierno, que hay muchos que, en el caso, por ejemplo, que igual el más conocido es Morena, porque recuerden que cuando viene la selección para quién va a ser el candidato del frente que va junto con PRI, PAN, PRD, había varios candidatos, pero no se revisa exactamente cómo es que se elige. Prácticamente se hace un lado, porque al final queda nada más Xóchitl Gálvez y si no me equivoco, es Beatriz Paredes, y hacen totalmente a Beatriz Paredes y queda Xóchitl como candidata.
mientras que en Morena la participación es más abierta. Obviamente, al ser más abierta, al haber más personas, se empieza a ver eh, impugnaciones, exceso, o al menos se presume que hubo exceso en el gasto de lo que se utilizó, igual la intervención de algunas dependencias del gobierno en este proceso de las precampañas, pero que a pesar de haber de todo esto, se abre la posibilidad de que cualquier persona pudiese intentar contender, no tanto así para la presidencia, pero sí para algunos otros cargos. Hay mucho trabajo por hacer todavía. En caso de la presidencia, pues evidentemente la más popular era Claudia Sheinbaum, pero pues, fue algo bastante reñido porque estaba Marcelo Ebrard, el cual también contaba con un sector muy importante que lo apoyaba, y bueno, ya en las noticias se dio a conocer todo eso, y pues pueden investigarlo ahí por su propio lado, pero también estas fórmulas y todo que se ha empezado a dar tanto en lo que es la dirigencia de Morena, que volvemos, es el que está más reconocido, hay mucho trabajo por hacer. Cierto problema hay aquí que se conoce demasiado de Morena porque es más fácil puntualizar los errores que llega a ver, el trabajo que todavía hace falta por hacer, porque Morena tiene, si no me equivoco, son 20 secretarías, y de esas intenta buscar la paridad para que el que quede al frente de cada una de estas secretarías guarde la paridad de género. Eh, pero también en el ámbito de las candidaturas a diputaciones, a senadurías, entre esta paridad de género, donde viene ciertos problemas en el que a consideración de las dirigencias, y es uno de los problemas que viene, empiezan a postular a ciertas personas, y hay obviamente que hay otras candidatos o candidatas que podrían haber, en base a su lucha, haber quedado más, sin embargo, por esto de la paridad de género, son movidas, ¿no? Y el caso más emblemático es cómo de repente sí se respetaba esto, como fue en el caso de la Ciudad de México, donde se hace una encuesta abierta a la población en general, y evidentemente hay ciertas cosas en las que increíblemente Harfuch sale en primer lugar, Clara Brugada queda en segunda posición, y que no iba a ser justo el darle esa posición a Harfuch, siendo que Clara Brugada ha hecho muy buen trabajo, es una de las referentes obligadas cuando se habla de la cuarta transformación, de lo que es esta ideología de Morena que se impulsa. No era justo que ella fuese hecha a un lado, que el día de hoy de repente quieren utilizar ese discurso de que ella no ganó la encuesta, y pues sí, no la ganó, pero la encuesta nada más era uno de los criterios para poder seleccionar quién podría estar en ese cargo, y en este caso utilizan lo de la paridad de género, donde dice la Ciudad de México tiene que ir con mujer, y se le hace justicia a Clara Brugada, pero es uno de los peligros que se corrieron al abrir esto a este tipo de encuestas, y que se vio afectaciones en algunos otros lugares. A mí me llegó el caso, por ejemplo, en Tulancingo, Hidalgo, en donde una persona, un candidato, alguien que quiere ser candidato, que tiene mucho trabajo con la gente, que está muy cercano al trabajo de la población, fue hecho a un lado precisamente porque también se dijo que tenía que ser una mujer, y todo fue a destiempo, no se le avisó con el tiempo suficiente para poder tomar las medidas que tuviese que meter para que a lo mejor alguien del mismo grupo de trabajo de esta persona pudiese quedar en este cargo, lo cual tiene que perfeccionar esta manera de cómo son utilizadas estas acciones afirmativas, porque pueden servir también para evitar esto de perpetuar ciertas prácticas que ya se tenían, y la idea de la acción afirmativa siempre es abrir la posibilidad para que las minorías puedan tener el acceso a estos cargos, y quitar esa vulnerabilidad de las que son objeto. Este, hay acciones afirmativas para personas con discapacidad. Eh, a veces se habla muy poco de ellos, pero sin embargo es un número muy, muy grande aquí en todo México, y necesitan tener ese espacio abierto.
Dice, el derecho a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva protege tanto a personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las discriminaciones estructurales que operan en contra de aquellos, con el objeto de que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra índole que les impida gozar a plenitud del resto de sus derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor, que en el caso concreto se traducen en los obstáculos históricos, políticos y sociales. Y esto aplica para todos, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, de la comunidad LGTBI+, este, esto aplica para todos. Es necesario que las autoridades competentes instrumenten acciones afirmativas entendidas como medidas compensatorias para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial. El artículo 53 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé la obligación de sus estados parte de adoptar estos ajustes razonables para evitar la discriminación, mismos que según el artículo 2 de la propia Convención se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y esto es importante, el puntualizar que no deben de ser una carga desproporcionada o indebida, para evitar que se utilicen a estas figuras, estas acciones afirmativas para el beneficio de algunos, en donde salga y rompa con el objetivo primordial, que es el facilitar la integración, la inserción de esta comunidad que ha sido relegada en la vida cotidiana del país o de lo que se quiere subsanar con esta acción afirmativa. Pero también no hay un límite. Aquí es más moral que en cuestión de cuánto dinero se podría invertir, es el no desviarlo, ¿no? Que tiene que quedarse dentro de este límite ético. En este sentido, y en aras de generar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer de una forma plena y en condiciones de igualdad sus derechos y participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones, la Sala Superior ordenó una serie de acciones afirmativas para, primero, para garantizar el acceso a las personas con discapacidad para participar en los procesos electorales de elección popular mediante herramientas tecnológicas como lo es el formato Audible y Braille, que este es bien importante, y hay mucho todavía por avanzar, pero que ya se empieza a ver cómo ya empieza a haber esta posibilidad de que estas personas puedan tener acceso a toda la información y sobre todo lo que es para las personas invidentes, el formato audible y el braille. La segunda es el adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos político-electorales en forma efectiva y en igualdad en los congresos locales, que va a repetir en todas las acciones afirmativas en cuestión de los procesos electorales, el tener la posibilidad y asegurado que por lo menos una persona esté dentro, ¿no? El tercero es beneficiar a mujeres con discapacidad sin vulnerar el derecho de los hombres en virtud de que el principio de paridad no implica un menoscabo en su prejuicio. Y esto hablábamos en la entrega pasada donde hablábamos de los migrantes, que de por sí ya es un grupo vulnerable, pero que inclusive dentro de estos migrantes había estos escalones donde sí el migrante que es hombre sí es discriminado, sí tiene problemas, pero lo es aún más una mujer, lo es aún más un menor de edad, lo es aún más una persona con discapacidad que es migrante, lo es aún más una persona que indígena que es migrante, porque incluso hay migrantes mexicanos que no hablan español, hablan su lengua originaria y se enfrentan con todas estas barreras. Entonces, inclusive dentro de cada uno de los sectores que se intenta buscar el ayudar con estas acciones afirmativas, tiene que hacerse esta diferenciación para ver a quién va dirigida esta acción afirmativa, para que no es lo mismo que yo ayude a una persona con discapacidad que es hombre, que sí tiene muchas limitantes. Va a beneficiar más si yo ayudo más a la mujer que está con discapacidad. ¿Por qué? Porque está más relegada y esto permite a que la brecha se acorte. Todos son importantes, pero tenemos que reconocer que lamentablemente dentro de todas estas discriminaciones y estas vejaciones que hay contra sectores importantes de nuestra población, aún así hay quienes están más afectados y es por los que tenemos que ver, que va a la par de lo dicho por el gobierno, por el bien de todos, primero los pobres,
y muchas de las ocasiones, por el bien de todos, primero los pobres, los más pobres, ¿no? El contextualizar eso nos ayuda para poder dirigir y exigir que se dirijan hacia esas acciones afirmativas. El cuarto punto es acreditar la condición de discapacidad permanente con la documentación idónea para proteger a las personas destinatarias de las acciones afirmativas. Este es importante y tenemos que estarlo revisando porque uno de los proyectos de las reformas constitucionales que se están ejerciendo es para que todas las personas que tienen una discapacidad puedan contar con una pensión, y aquí la situación es ver exactamente cuántos tipos de discapacidades hay, de qué porcentaje se va a estar hablando para que esté esta ley en específico, porque alguien que se ve perfectamente sano puede tener algún tipo de discapacidad del universo que hay, y que por simple hecho de que la gente no sepa, hacerlos a un lado y relegarlos. Tenemos que investigar sobre esto para poder tener ese acceso, porque igual una persona que, aunque estemos hablando para los derechos político electorales, inclusive esto debe de contar porque estas personas que accedan a estos cargos de elección popular, si representan a estos sectores más vulnerables, evidentemente van a intentar legislar para que estas cosas dejen de pasar y haya un cambio. No es lo mismo alguien que no tiene la menor idea, a que entiende el problema en su totalidad. No es que es imposible, pero entre más nos acerquemos a los más vulnerables, va a ser más fácil que estas brechas se empiecen a cortar. El quinto es el de vincular al Congreso de la Unión a implementar medidas relacionadas con los derechos político-electorales de las personas con discapacidad para el proceso electoral federal 2023-2024. Aquí igual no está, tendremos que revisar si se está haciendo. Nosotros estamos más enfocados en lo que es los migrantes, pero sí es importante revisar si sí se van a lograr conseguir el satisfacer estas medidas que se están tomando. Y ahorita que lleguemos al migrante veremos el por qué, porque a pesar de que se está impulsando lo que es la acción afirmativa para los migrantes, no reflejan la verdadera necesidad que hay de esta comunidad. El sexto punto para esto de las acciones afirmativas de personas discapacitadas es el de garantizar la paridad de género y la paridad flexible, así como las restantes acciones afirmativas, en particular de las personas con discapacidad. Y lo que dice hace rato, tenemos que ver inclusive dentro de estos sectores, hay que ver el ajustar para que todo sea lo más equitativo posible. Si es no, que es hombres o que el mismo número de hombres sea igual el mismo número de mujeres, y así subsecuentemente. O también podría ser una de esas, que si en el universo de personas que tienen algún tipo de discapacidad, el universo es mayor el de mujeres, evidentemente si los que más acceden a esos cargos son hombres, tendría que darse mucha más prioridad a las mujeres porque el rezago sería mayor. Todo eso tiene que revisarse. Están las acciones afirmativas para personas indígenas. Aquí la implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento idóneo para concretizar el pluralismo nacional, cuya optimización emana de un mandato constitucional expreso y de diversos tratados de los cuales el Estado mexicano es parte, condición que se advierte en la interpretación integral de dichas normas, en donde existen coincidencias respecto a la obligación de que, a través de acciones encomendadas al Estado, se pugne por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación. Las referidas medidas posibilitan que personas pertenecientes a minorías tengan el derecho efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. En el caso particular de las personas indígenas, la implementación de acciones afirmativas tiene como fin hacer realidad la igualdad material y, por tanto, la representación y participación política en condiciones de equidad. A partir de ello, la Sala Superior ha ordenado una serie de acciones afirmativas para estas personas con tres objetivos. El primero es garantizar la participación gradual de las mujeres en las asambleas electivas de las comunidades indígenas, que es un gran problema porque igual entre usos y costumbres en algunas de esas comunidades tienden a lo que es el machismo y las mujeres son relegadas. Y aquí habrá que ser muy cuidadoso porque si bien tienen el derecho de los usos y costumbres, hay que ver que no se estén violentando y cómo, y es complejo para una persona que no pertenece a estas comunidades el poder llegar y opinar libremente cuando históricamente ha sido así, y hay que revisar cómo meter este tipo de acciones para no ejercer algo que no sea querido en esa comunidad.
El segundo punto es aumentar el número de distritos para el registro de candidaturas de personas indígenas en el Congreso de la Unión. Y aquí, pues igual, revisaremos después todas las listas para ver si sí se ha cumplido esta condición. La otra es la de garantizar a las mujeres indígenas el acceso efectivo en una proporción real al grupo comunidad indígena al que pertenecen a los cargos de elección popular. Así también la Sala Superior emitió criterios orientados para autoridades electorales locales y federales relativas a evaluar la implementación de acciones afirmativas que permitan la representación y participación efectiva en la vida política de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo, entre otras cuestiones, el porcentaje poblacional que representan dichos grupos, el número de integrantes que correspondan a los órganos legislativos y municipales en materia de elección, para analizar la viabilidad de la implementación de una acción afirmativa, la participación histórica de la comunidad indígena en los cargos en cuestión, para visualizar las posibilidades reales que han tenido las comunidades y pueblos indígenas de acceder a cargos de elección popular por vía partidaria, y la diversidad de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes para conocer la diversidad de ideologías dentro de dichas comunidades. Todo esto que se aplica para la comunidad indígena también debe de aplicarse para las otras acciones afirmativas. En el caso de los migrantes, igual se tiene que revisar si está produciendo el efecto necesario, se tiene que ver si está realmente las personas más necesitadas, dependiendo del universo, son los más, los que se están viendo beneficiados de esas acciones, y si no, hay que corregirlas. Y un ejemplo es y lo voy a andar al rato, cuando llegue al punto de los migrantes, se habla de más de 11 millones de indocumentados, se habla de que hay más de 30 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación viviendo fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, donde está el 97% de la población. De estos millones de mexicanos, 1,5 millones solicitaron credencial de elector. De este 1,5 millones que solicitó credencial de elector, solamente 226,000, poquito más, se registraron para votar, y de esos poquito más de la mitad son personas que tienen su credencial realmente en el exterior, y los demás son personas que tienen su credencial emitida en México. Entonces vemos cómo aquí el grosor de las personas a las cuales se supone está dirigida esta acción afirmativa para los migrantes no está haciendo uso de esta herramienta, de estas medidas que toma el Estado, y eso tiene que revisarse, porque si no está siendo lo contrario para lo que son impulsadas, ¿no? Que es para que los migrantes realmente tengan la posibilidad. No es lo mismo que un migrante que se ha visto con la problemática de salir por pobreza y violencia de sus lugares de origen, llegan allá, todos esos problemas del que él tiene conocimiento y que podría ser valiosa su participación para intentar evitarlos, que no se le permita llegar al poder, y alguien que salió por cualquier otra situación del inmenso y complejo mundo de lo que es la migración regular, acceda a este tipo de beneficios por estas acciones, evidentemente no van a servir para lo que fueron hechas. O sea, de esta manera, a partir de las resoluciones emitidas en materia de la Sala Superior, busca garantizar las medidas necesarias que permitan lograr la inclusión de la población indígena y o afromexicana en los cargos de elección popular, lo anterior salvaguardando los derechos político-electorales de las personas indígenas, respetando a su vez otros postulados constitucionales como el de la igualdad material, la no discriminación y la pluricultural. De aquí se hace exactamente este agregado de los afromexicanos, en el cual una cosa son los indígenas y otra que va a la par, los afromexicanos, lo cual también hay que investigar bastante cómo se hace para saber quién es afromexicano. Y cómo los separas y revisar cuáles han sido las causas por las cuales se les tiene que dar una acción afirmativa. Hay un por qué hacen esta separación de las comunidad indígena y los afromexicanos, siendo que prácticamente están revueltas, conviven el día con día, pero sí hay una discriminación más hacia los pueblos afromexicanos que estas acciones intentan combatir. Están las acciones afirmativas, y en otro tema, de las personas de la comunidad LGTBIQ y más,
Las personas que pertenecen a esta comunidad forman parte de un grupo históricamente desventajado que a la fecha se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad. En esa virtud, la Sala Superior se ha pronunciado al resolver distintos asuntos a favor de garantizar la protección y defensa de sus derechos político-electorales. A partir de ello, se ha ordenado una serie de acciones afirmativas para abordar la discriminación indirecta y estructural que reside dicha comunidad, y derivado de ello se han emitido los siguientes criterios. Primero, la Sala Superior determinó que la cuota de acción afirmativa de la comunidad LGTBIQ y más está prevista en la Constitución y en los tratados internacionales en materias de derechos humanos que integran el catálogo constitucional de los derechos humanos, aunado a que su implementación y ejercicio no vulnera el principio de paridad de género. Segundo, ha sostenido que aquellos partidos cuyos estatutos prohíben y desconocen la postulación de candidaturas por esta cuota cometen actos discriminatorios contrarios al artículo 1 de nuestra Constitución General. Tercero, en su momento determinó la existencia de una omisión legislativa a cargo del Congreso de la Unión consistente en la implementación de mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales. Cuarto, también se pronunció respecto a la no colisión entre los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, pues la garantía de los derechos de uno de los grupos no justifica afectar los derechos de otro. Quinto, finalmente, ha establecido que existe el tiempo suficiente para adoptar medidas afirmativas durante el proceso electoral, siempre que no se hubieran aprobado los registros de candidaturas. Con base a las sentencias emitidas por la Sala Superior respecto a estas acciones afirmativas, es posible advertir que la cuota LGTBQ y más están reconocidas y garantizadas en el bloque constitucional de los derechos humanos, que en su aplicación debe armonizarse con otras acciones afirmativas, principios y valores reconocidos en la norma fundamental, y el Congreso deberá desarrollar su contenido en la legislación secundaria. Y aquí esta es una de las comunidades que afortunadamente se ha vuelto mucho más visible, que han levantado su voz, igual que las mujeres con el feminismo. La comunidad LGTBIQ y más ha salido a las calles, está tomando las calles, está haciendo uso de su derecho a la manifestación, igual a reclamar la discriminación de la que han sido objeto por tantos años, y que en ese aspecto van adelantados a las otras acciones que hemos hablado, a los indígenas sobre todo, pero también es importante ver que las diferencias siguen estando ahí, ¿no? Y en cuestión de los migrantes es otro de los grandes problemas, que no se pueden tratar a todos los migrantes igual, son diferentes las necesidades, no es lo mismo igual, como decía, un migrante sí presenta bastantes problemas para llegar allá, en general, sobre todo el hombre, que es el que normalmente iba más, actualmente ya van casi la mitad hombres, la mitad mujeres. Las mujeres, vamos a ver lo que sufren para pasar hacia allá, los hombres, los niños también, que eso es algo en el que prácticamente la mayoría de las personas lo pueden ver como entender y compadecerse o ser empáticos con eso, no así tanto con esta comunidad, ¿no? Que de por sí ya presenta bastantes discriminación dentro de la misma sociedad en el país de origen, en el caso de los que son de México, pero los que vienen de Sudamérica también, pero también que una vez en su intento por llegar a Estados Unidos y convertirse en migrantes, sufren también de este tipo de problemas todavía aunados. La ventaja que tienen estas comunidades es de que cuando ellos, sobre todo para los derechos político-electorales, cuando se registran, ellos pueden establecer que pertenecen a varios sectores, ¿no? Varias de estas comunidades en las cuales son favorecidas con acciones afirmativas, y si no quedan en una, es posible que queden en otra. Pueden competir en estas diferentes categorías de las que ellos forman parte. Bueno, esto es en lo que es a esta acción afirmativa. Tenemos la sexta, que son las acciones afirmativas en favor de las mujeres. Aquí es donde creo que más se ha avanzado actualmente en nuestro país. Ya llevan bastantes años en que las mujeres empezaron a salir a las calles a protestar y a exigir lo que se les ha quitado y les corresponde. La obligación de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres no se cumple con la sola expedición de normativas que reconozca formalmente derechos políticos de las mujeres, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de discriminación histórica de la que han sido objeto. Y aquí vemos algunas
de los grandes avances que ha tenido este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde si no se ha mantenido por lo menos 50-50, ese es lo mínimo que ha tenido siempre, 50% de hombres, 50% de mujeres, en la mayoría de lo que es su gabinete. El día de hoy me parece que son un poco más de mujeres. Sí se ha avanzado en algunos otros puestos a lo que es el interior del gobierno, pero sí hay mucho todavía por hacer. Nosotros en una revisión que hicimos rápida en algunas secretarías vemos como muchas de las direcciones generales de secretarías están tomadas por hombre y las mujeres han sido dejadas relegadas en segundo plano. Incluso hemos sabido dentro de la 4T, en donde las mujeres que han avanzado y que han mostrado que son fieles defensoras de la cuarta transformación han sido hechas a un lado a pesar del buen trabajo que hacía por toparse todavía con parte de estos problemas de la discriminación que existen en nuestro país. Se puede afirmar que las autoridades administrativas electorales pueden emitir normas reglamentarias con el objeto de tomar plenamente efectivo el derecho constitucional y convencional a la igualdad, garantizando el principio de paridad de género mediante la adopción de medidas para hacerlo efectivo cuando sea necesario. Al respecto, la Sala Superior ha sido un órgano garante de los derechos político-electorales de las mujeres mediante la emisión de criterios y acciones afirmativas que buscan compensar la situación de discriminación y exclusión que han vivido las mujeres a lo largo de la historia y que limitan su acceso a los espacios de poder y decisión. Lo anterior, como a continuación, vamos a precisar que son 9 puntos. El primero es que las autoridades administrativas electorales pueden implementar acciones afirmativas adicionales a las legislativas, siempre que justifiquen debidamente la insuficiencia de esa medida, ello para garantizar el mandato de paridad de género, tomando en cuenta todos los valores o principios fundamentales que están implicados. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo. La situación aquí es cuándo lo hacen. Si lo hacen para beneficiar a estas comunidades, en este caso a las mujeres, o si lo hacen para afectar algún candidato que ya está registrado, como lo decíamos en el caso de que si es que es tal como se nos informó a nosotros en Tulancingo, en el cual ya estaban los procesos y de la noche a la mañana salen con que ahora tiene que ser mujer y cuando no se había avisado con antes, cuando ya se había cerrado el registro, imposibilitando a que ciertos grupos puedan postular a alguien que represente los intereses ahora sí que pues, de un grupo organizado ya sea de un partido o de ciudadanos. El segundo es que la regla de ajuste a la asignación de regidurías de representación proporcional solo debe aplicarse en beneficio de las mujeres. Una interpretación neutral puede llevar a reducir el número de mujeres en los órganos de gobierno, lo que contravendría el efecto útil y la finalidad que se persigue con las acciones afirmativas. Y aquí es importante para poder entender eso, porque a veces uno podría pensar que no es justo, pero ha sido tanto el rezago que ha tenido la mujer, se le ha hecho a un lado, que forzosamente tiene que impulsarse y dársele una preferencia lo mayor posible, recordando que son medidas, al ser afirmativas, son temporales. Si de aquí a algunos años se siguen utilizando la figura de acción afirmativa para poner o impulsar a las mujeres, estará hablando que el Estado no está haciendo su trabajo para disminuir esta brecha, porque las acciones afirmativas son las respuestas a un problema que ya está, pero el problema no se resuelve con el simple hecho de llegar y estar ahí. Por eso hablamos en la entrega pasada de lo que son las acciones afirmativas, el inmenso diversidad que hay, y hablamos nada más de la cuestión de los migrantes, para que los diputados, senadores, legisladores, todos los que lleguen a aquellos mediante la vía por ser migrante, tienen que enfocarse en resolver esos problemas para que posteriormente cualquier persona, cualquier migrante tenga ya la posibilidad de pelear por esos espacios y que no se les sean otorgados de esta manera. Si se siguen otorgando de esta manera, significará que algo se está haciendo mal. Y esa es la idea de concientizarnos para ver qué es lo que se está haciendo. Aquí hay mucha gente que quizás no entienda el por qué es que están poniendo mujer y otra vez mujer y otra vez mujer. ¿Por qué? Porque el rezago sigue ahí, ¿no? Y ya es muy poco el tiempo en cuestión del ámbito electoral, prácticamente, ahora sí que en el 2021 empezaron como tal,
la importancia, y este es, después de 3 años nuevamente vienen estas acciones afirmativas, y lo más seguro es que de aquí a 3 años y a 6 años en las siguientes elecciones continúe, pero más allá de eso ya habría un problema, y eso, si pasa la reforma electoral que impulsó López Obrador, quitaría todas las candidaturas plurinominales, con lo cual complicaría un poco más quién va a llegar a algún puesto si no se han dado las condiciones para que las comunidades, cualquiera de ellas, pueda acceder por el trabajo partidario. Si no se le han abierto estos partidos no se le han abierto estos espacios en estos partidos, como decimos. Morena, hay mucho criticable hacia Morena, pero es el partido que tenemos más información, está abierto, la gente entró a participar, entró a registrarse con Morena, más de 3 millones de militantes, 3 millones y medio me parece, algo que los demás partidos nomás no lo tienen. Bueno, continuamos. El tercero es idónea la medida que permite que un mayor número de mujeres pueda acceder a un puesto jerárquicamente relevante. La acción afirmativa permite que más mujeres aspiren y lleguen a esa posición. Ello es razonable y necesario para que los órganos representativos y específicamente el puesto jerárquico de una presidenta municipal refleje la composición social y genere un efecto espejo que revalorice a las mujeres en la distribución del poder político. Lo que decía, hay muchos lugares en donde no está, y aquí habla nada más de la cuestión político-electoral, pero si hablamos de todas las dependencias del gobierno, es lo mismo. La mayoría está tomada por hombres y tienen que hacerse a un lado y permitirle a las mujeres que lleguen, porque son mujeres capaces, hay mujeres muy capaces, y una vez que el país continúa avanzando, va a haber todavía mujeres mucho más capaces cuando le quitemos todas las trabas. Y no solo mujeres, ¿no? Posteriormente tendremos que ver, por ejemplo, también en estas presidencias municipales, en puestos de secretarías del Estado, personas de la diversidad sexual. Tiene que haber personas indígenas, que es algo que no tomamos, y se me pasó mencionar cuando hablé de lo de las acciones afirmativas a indígenas, que es la lengua, ¿no? Muchos no hablan el español bien, y pues habría que ver cómo hacer para que ese no sea un impedimento para que una persona indígena que no hable español pueda ejercer pues, su derecho a votar y ser votado. Se le tiene que dar un traductor, un intérprete, ¿no? Que es para también, ahí se me pasó mencionarlo, pero eso tiene que pasar, y esta comunidad migrante tiene que tener derecho también a eso, y para eso tenemos que cambiar el sistema educativo para que los indígenas puedan tener una mejor educación, para que les puedan abrir la posibilidad para llegar a estos cargos. El cuarto punto es: las autoridades administrativas en materia electoral sí pueden implementar acciones afirmativas al ser un mandato de optimización previsto en la Constitución cuando exija una base razonable que lo justifique. Y aquí es el gran problema. Chiste es que lo justifique, ¿no? ¿Y quién lo va a justificar? Esa es una de las cosas que se están intentando cambiar el sistema electoral, judicial y todo, que realmente la manera en que se organiza todo en nivel electoral, en el judicial, en el legislativo, sea el pueblo quien esté atrás y respalde todas estas decisiones. El quinto es que, conforme a derecho, la medida que establece la posibilidad de la integración de fórmulas mixtas, cuando la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género, a la luz del fin constitucional de alcanzar la igualdad material en la integración de los órganos de representación popular, porque permite una mayor participación política de la mujer. El sexto es que la medida de la alternancia es un medio para lograr el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular, de forma que, si esta medida tuvo una incidencia positiva en la integración del órgano legislativo, esta integración debe preservarse. El séptimo es que todas las autoridades del Estado mexicano, incluido el Consejo General del INE, tienen la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y, en consecuencia, deben establecer las acciones afirmativas que consideren necesarias para contrarrestar el contexto de desigualdad bajo el cual se pudieran desarrollar un determinado proceso de designación. Y aquí me interesa este punto porque significa que se pueden tomar más medidas. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, si la participación, y por eso es importante que participen en estas elecciones, entre más migrantes participen, se va a ver que se requieren más migrantes dentro de los poderes. Si nada más son los 226,000 que van a participar del universo de 11 millones potenciales que hay, o 1,5 millones que realmente sacó su credencial de elector,
pues evidentemente, pues dirían, no hay razón porque no se está logrando nada, la representatividad es muy baja, pero si la participación ciudadana de migrantes en el exterior es alta, forzosamente podemos impulsar a que se abran más acciones afirmativas para que esa comunidad tenga más representatividad. Son 40 millones supuestamente de mexicanos que están allá. Se acaba de pasar la ley, están por promulgarse la ley de donde ya no se solicita el apostillado para todos los migrantes que van regresando para que sus hijos puedan adquirir su nacionalidad mexicana, puedan tener su acta de nacimiento. Eh, Eso va a permitir que muchos migrantes o muchos, sí, muchos mexicanos de segunda, tercera generación puedan arreglar sus papeles y convertirse en ciudadanos mexicanos rápidamente, ¿no? Aquellos que todavía al día de hoy nada más tienen la ciudadanía americana, con esto va a facilitar y el número va a aumentar de aquí a 6 años de esta comunidad y entonces se puede buscar que se abra esta posibilidad de más acciones afirmativas para ellos. Bueno, en otro punto dice que la integración de autoridades electorales se debe garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos políticos, que es un deber constitucional y convencional implementar acciones para garantizar la igualdad de la materia. El noveno es que por primera vez con base en la reforma del 2019 de paridad en todo y en el principio de alternancia, el INE quedará presidido y ya pasó por una mujer previamente. Se había reconocido, por ejemplo, que el Estado de Aguascalientes, la validez de las acciones afirmativas que permiten la rotación de los cargos de mayor jerarquía en la conformación de los órganos electorales. Que aquí, y es donde tiene que venir este cambio que se está impulsando en la ley la iniciativa de ley que lanzó López Obrador, es sí que haya esta rotación, pero también que el mecanismo para elegir a los consejeros del INE sea de una manera diferente en el cual quienes lleguen ahí no lleguen para favorecer a los partidos políticos, sino que lleguen realmente para lo que es su función, que es cuidar a la ciudadanía, que es el que los está poniendo en esos cargos. El Tribunal Electoral, como órgano garante de los derechos político-electorales de las mujeres, ha desarrollado diversos criterios que han sido fundamentales para alcanzar un avance progresivo del principio de igualdad formal y material. Las mujeres han sido pieza clave en el impulso de la justicia, así como en todos los ámbitos en los que ha sido inminente su participación. Entonces, esta es una de las acciones. Lo que es las mujeres han avanzado bastante, pero con el rezago que hay, es muy poco lo que se ha hecho. Hay mucho trabajo por hacer todavía con las mujeres. Han sido muy relegadas, muy violentadas y hay una deuda histórica de todo México con las mujeres y pues hay que impulsar el mayor número de acciones afirmativas para revertir este daño que se les ha hecho históricamente y que en algunos años la marcha del 8M no sea para reclamar, sino para simplemente recordar que había una desigualdad muy grande y que esperemos muy pronto logre desaparecer. Eh, en más aspectos de lo que es las acciones afirmativas, pues ya entramos a lo que es las acciones afirmativas para los migrantes como grupo minoritario en desventaja han sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de de la Sala Superior con el fin de garantizar sus derechos político-electorales de representación a la luz de los principios del multiculturalismo previstos en el artículo 2 de la Constitución General, el cual reconoce a la nación mexicana como una comunidad política pluricultural. A partir de ello, la Sala Superior ordenó una serie de acciones afirmativas. Eh, la primera es la primera es el reconocer el derecho de participación y representación política de un grupo subrepresentado al considerar como inconstitucional el acto legislativo que eliminó la figura de diputación migrante. Y aquí es una batalla. Afortunadamente ya tenemos las 5 diputaciones, una por cada circunscripción. A nivel federal, pero a nivel local se ha dejado a que ahora sí que cada uno de los estados pueda decidir si impulsa la diputación migrante o no lo hace. En el 2021 se esperaban que, si no me equivoco, Guerrero, Michoacán,
Zacatecas, Ciudad de México impulsaran la figura de Diputación Migrante y nada más Ciudad de México lo hizo. Para estas elecciones, solamente Ciudad de México y Oaxaca son las que están impulsando la Diputación Migrante. Y aquí es una de las luchas aquí a 3 años en el que no esperemos a que los congresos locales o el Instituto Local Electoral impulse esta medida. Tenemos que impulsar para que en todas las entidades federativas de nuestro país vaya la Diputación Migrante, porque lo hemos venido viendo aquí nosotros en los programas de Hablemos de Migración, en el cual la importancia que tiene a nivel económico con el envío de remesas. Todos los estados de la República, en mayor o menor grado, reciben remesas de los migrantes de Estados Unidos y por ende deberían tener esta figura contemplada. Evidentemente, si reciben remesas es porque están expulsando migrantes de sus estados. Entonces, eso es primordial que eso pase. Otro de los puntos es el de garantizar la participación de las personas migrantes en los procesos electorales, reservando los primeros lugares en las listas de representación proporcional. En el caso, por ejemplo, para lo que es el Senado, en el puesto 12 de Morena está Karina Isabel Ruiz Ruiz. Ella es una mujer que luchó en Estados Unidos para obtener su regulación de papeles mediante el DACA, esta ayuda que se le daba a los estudiantes mexicanos, bueno, los hijos de indocumentados mexicanos que estaban estudiando y que obviamente no tenían papeles porque fueron llevados desde muy pequeños. Se les abrió la posibilidad para que pudieran tener permisos de trabajo, permisos de residencia por un periodo, si no me equivoco, de 2 años renovable, y que el día de hoy juegan con ellos, ¿no? Donald Trump ha amenazado con quitar ese programa, y es una pelea constante, pero vemos cómo está entre los primeros 12 puestos en cuestión de diputaciones en el 2021. Tenían que quedar dentro de los 10 primeros. Para este proceso electoral no estoy seguro, pero ella es la diputada migrante, así también está su suplente Octavio Hernández Ferret, pero también aparece otra migrante que es Elvira Arellano Olayo, en el cual ella no aparece o no está impulsada como persona migrante en esa figura de acción afirmativa, pero que entró de esa manera. O sea, ella es una migrante y está en el puesto 22, lo cual ya es un poco difícil que él consiga quedarse, pero es el cubrir cuotas, el cubrir con los requisitos que se dan, que es una de las cosas por las cuales se obliga a los partidos a estas acciones afirmativas las meta en los primeros lugares para asegurar que quedan, porque si no harían lo que se hacía antes, que los primeros lugares se le dan a los políticos que el partido quiere, y aquí lo vemos con Morena. Evidentemente el primer lugar está Adán Augusto López, después está Citlali Hernández, está Alejandro Esquer Verdugo, Susana Harp, Gerardo Fernández Noroña, en el séptimo está Marcelo Ebrard. O sea, y que eso ya se sabía cuando fueron a las encuestas para ver quién quedaba en la candidatura. Ya se sabía que todos iban a formar parte de el siguiente gobierno, y en este caso prácticamente todos estos que contendieron contra Claudia Sheinbaum en la encuesta, ahí están. Pero también se ve en el caso del PRI, del PAN, PRD, que van juntos también, como intentaban meter a los personajes de siempre, ¿no? Sobre todo el que más escuchó fue Beltrones, que parece ser en estas listas. Igual vienen con estos juegos de que los que fueron senadores en estos 6 años vienen en las listas plurinominales para el próximo gobierno, por lo menos los diputados, que es cada 3 años. Muchos de los senadores que estaban en los partidos políticos ahora van a la Cámara de Diputados, que es por ello que el presidente López Obrador está impulsando a que se elimine esta figura de la figura plurinominal, porque no sirve para lo que se impulsó. Otro de los puntos es establecer diversos criterios importantes respecto a la forma en que debe contabilizarse las acciones afirmativas, con la obligación de cumplir con la implementación de estas, con independencia de haber garantizado otras como la paridad de género. O sea, todo es lo más inclusivo posible. No es por decir ya está esta persona, y lo vemos, por ejemplo, hay una de las diputaciones
locales, si no me equivoco, o federales. Para una de las suscripciones, el primer puesto lo tiene una, creo que todavía está, una migrante, en el cual, en la manera, estoy hablando de Morena, cuando es hecho el sorteo, porque se hizo mediante tómbola, el nombre de esta migrante sale, pero no era por acción afirmativa. Entonces ella queda en esa posición y al haberse quedado en esa posición obliga al partido que en el momento que tiene que elegir para la acción afirmativa por migrantes salga otra persona y no decir ya tengo a esta persona, ya cubrí la cuota, no, en el momento en el que tenía que ser, tiene que ser y entre más puestos haya, evidentemente es mejor. Otro de los puntos es el de continuar con la constitucionalidad de la normativa que dispone que para tener derecho a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional es necesario postular una candidatura de diputación migrante. Constituye una medida constitucional, idónea, proporcional y razonable, además de que se encuentra dentro de la libertad configurada del Poder Legislativo. Es algo que posiblemente cambie al siguiente, en dado caso de que desaparezcan este tipo de las diputaciones plurinominales. Otro de los puntos es el sostener el criterio respecto a la necesidad de acreditar la residencia en el extranjero para que proceda el registro de las candidaturas migrantes, lo que garantiza y protege el derecho a quienes ostentan dicha calidad. En este es uno de los que al menos yo estoy un tanto en contra de cómo se está manejando, porque anteriormente se manejaba que era que fueras migrante, que estuvieras viviendo allá o que tuvieras vínculos, que estuvieras trabajando y que supieras las necesidades. Y aquí es uno de los grandes problemas en el que necesitamos ver por qué es que sale esta diputación migrante, por qué es que a quién va dirigido para ver quién es el que tiene acceso. Y lo vimos los invito a que vean el programa donde hablamos de la Diputación Chilanga en el análisis del debate, en donde de los 3 diputados que están buscando la diputación migrante por la Ciudad de México, un candidato a pesar, salió ya de edad, ahora sí que no era un niño, ya un poco más grandecito, su papá lo lleva a trabajar allá, se lo lleva para allá, entra a estudiar, le va bastante bien en cuestión de educación por las universidades en donde ha estado y el doctorado y todo, inclusive su discurso va más hacia lo que es Europa, no le interesa, no tiene ni siquiera noción de lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos. Está otro que igual, a pesar de venir de alguna localidad, se puede decir que popular aquí en México, como es el Peñón de los Baños, el impulsar el sonidero en Estados Unidos, todo indica, por lo que comentó, de que él llegó de una manera relativamente muy sencilla a Estados Unidos, se hizo su vida allá y trabaja y es activista bien respetable y todo, pero que no refleja la mayoría de los mexicanos que sufren la pobreza por la cual se tienen que ir hacia allá, la violencia por la cual son expulsados de sus lugares de origen y los grandes problemas de llegar a Estados Unidos con una nueva cultura e intentar salir hacia adelante. Y el otro, el cual es perseguido, es un diputado que estaba aquí en México, es perseguido. Aquí en México se le intenta meter a la cárcel porque igual hay problemas ahí en el cual todo indica que él empieza a denunciar cosas que afectan a los poderosos y lo quieren callar, tiene que salir hacia Canadá solicitando un asilo, el cual se le concede, y por el tiempo que está ya asilado para evitar aquí que injustamente lo encarcelen, accede a la Diputación Migrante Federal. Los 3 son migrantes, los 3 son seres humanos a los cuales se deben de respetar, pero la acción afirmativa se dio para representar a cierta comunidad, a los más necesitados, a los más vulnerables. Y alguien alguna vez preguntaba que por qué en Europa no se hacía algo específicamente para los migrantes de Europa. Y la razón es esta: el 97% de los mexicanos que salen hacia Estados Unidos. Entonces, no es que no merezcan, pero para que en Europa ese 3% que esté en el resto del mundo pueda tener un diputado, habría que haber muchos más diputados por la cantidad de personas que hay en Estados Unidos.
Hay diferencia, aquel que sale en Europa sale bajo otras circunstancias, son otros motivos y que es más fácil el que ellos puedan tener contacto con diputados, legisladores aquí en México y que impulsen, que les puedan solicitar a ellos, es más fácil la comunicación a aquel que va, un indígena que sale, que migra hacia Estados Unidos, que trabaja en el campo, que está muy lejos y que es muy difícil que se ponga en contacto. O sea, son mundos completamente diferentes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene que revisar? ¿Quién es migrante? Pues cualquier persona que sale de su lugar de origen para ir a otro. Hay migración interna, los migrantes internos son migrantes, migración internacional, migración regular, migración irregular. Hemos hablado aquí en Hablemos de Migración de ese tema. Entonces, pero las acciones afirmativas van encaminadas a resolver un problema de fondo. Y en este caso, en este contexto, hay otros criterios para lo que son las acciones afirmativas inmigrantes. En estas acciones no se consideran los migrantes de retorno. Tal pareciese que una vez que un migrante que padeció por años estando por allá, al regresar a México desaparecen sus problemas. Y no es así. El insertarse nuevamente en la vida normal de nuestro país, a pesar de ser mexicanos, es sumamente compleja. Entonces, tiene que contemplarse, tiene que revisarse esto. ¿Por qué? Porque evidentemente, de aquellos que están impulsando exactamente eso, que tenga que tener residencia ya, es un poco complicado porque muchos que están allá, los que no tienen documentos, no tienen ni cómo comprobar que están allá, ni siquiera todavía tienen su credencial de lector. Entonces habría que revisarse y vamos a hacer un programa, ya pasando las elecciones, específicamente de esto, en miras de aquí a 3 años, en donde vendrá nuevamente esta figura de la Diputación Migrante. Otro de los aspectos es el establecer la residencia efectiva en el extranjero. Se puede acreditar al demostrar un vínculo con la comunidad migrante que justificara la postulación a través de dicha medida afirmativa. Asimismo, se ha pronunciado sobre los medios idóneos para acreditar dicha vinculación con el estado de origen y la comunidad. Y esto, hice el comentario antes de leer esta parte, porque revisé uno de los documentos del tribunal en donde esta parte se quitaba y estaba obligando, voy a investigar si fue así, que tenía que ser forzosamente persona que viviese allá, lo cual abre una infinidad de problemas en donde una acción afirmativa que intenta hacer atraer a la gente para la que está pensada, esto los excluye. Y lo vemos en la cantidad de personas que van a votar, que mínimo es creo que sobre 40% de los que van a votar en el exterior tienen credencial de votar emitida en México y que no tienen cómo comprobar que viven allá. Tienen que pedir, y es una de las cosas, el INE pidió que en la comprobante de domicilio que se mandara, podría ser de cualquier otro, a nombre de cualquier otra persona. Eh, entonces, ¿cómo evitamos ahí un posible fraude? Un ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso ese es lo complejo del aspecto de los migrantes. Es muy, muy difícil acreditar quién es. Nosotros aquí, al menos un servidor ha sido impulsor de, más allá de si es migrante o no, personas que realmente conozcan el problema de la migración, y lo mencionamos. Hay demasiados estudios y la vez pasada, el programa anterior, tomamos un estudio de la Universidad Iberoamericana. Este es un análisis que estamos haciendo en base de lo del Tribunal Judicial del Poder Electoral, y hemos presentado estudios de la UNAM, y como ese, la Cámara de Diputados también tiene sus estudios, Cámara de Senadores. Hay mucha información respecto a lo que es los migrantes. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Cuando la vida está en otra parte, de Mauricio Farad Guevara. Se los recomiendo, está bastante informativo, pero aquí vemos cómo los problemas del día de hoy vienen históricamente, son los mismos, ¿no? El que sufran los migrantes, el abuso a las mujeres, los secuestros. Vienen aquí también la historia, por ejemplo, del padre Solaline, desde cuándo viene peleando para defender a los migrantes. Ese es un problema que está ahí y que debe de hablarse mucho más y que tiene que buscarse. Por eso, las personas que lleguen a estas diputaciones, a estas senadurías, por parte de la acción afirmativa de los migrantes, y los migrantes que se hayan logrado
quedar en estas listas aunque no fueron por la acción afirmativa, pero sí por su condición de migrante, que pudieron entrar en el sorteo, que empiecen a impulsar estas medidas, acciones afirmativas, tanto aquí en México, como impulsarlas a que se hagan en Estados Unidos, como en los países donde están saliendo los migrantes que el día de hoy están pasando por México. Hay mucho trabajo para que ellos hagan, ojalá y estén conscientes de eso, para que puedan enfocar sus esfuerzos sobre esto, que es lo que podría cambiar en un futuro. Bueno, la Sala Superior estableció, por lo tanto, el derecho a las personas migrantes a participar en la representación política de su país de origen, siempre que mantengan el vínculo con él. Esto se puede constatar en las sentencias dictadas al respecto. Hay diversas sentencias y en los argumentos expuestos en ellas, que aquí habría que ver ese problema. Fíjense, dice que sigan manteniendo el vínculo. ¿Qué vínculo? Y aquí va para los de Europa. Se van hacia allá, viven bien, están a todo dar. Una llamada telefónica, el que vengan de vacaciones no es vínculo. El vínculo es estar metido en los asuntos que realmente importan hacia el país. Y la comunidad que reside en Estados Unidos, en el año pasado mandó 63 mil millones de dólares. Ese es un vínculo muy fuerte y que obviamente con el número de diputados que tenemos, prácticamente no es nada lo que se les está representando. Bueno, esta es la presentación del día de hoy. Pensé que iba a ser más corta, se alargó bastante. Es complejo este tema de la migración. Estas son las acciones afirmativas para la defensa de los políticos, de los derechos político-electorales de la comunidad en general. Vemos estas acciones que están ahí, hablamos de lo migrante que es lo nuestro. La entrega pasada hablamos de todas las acciones afirmativas en país de origen, de tránsito, de país destino que puede haber para la comunidad migrante, en donde se tocaba nada más una ligera parte de lo que era la medida de la acción afirmativa para los procesos electorales. Esto es tomado de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si quieren leer el documento completo, en la descripción del video estará la liga. Igual ahí mismo están nuestras redes sociales, en donde pueden entrar y revisar todo lo que hemos hablado ya a lo largo de más de un año, en el que hemos impulsado la participación de los mexicanos residentes en el exterior en estas elecciones. Hicimos el comparativo de cuánto dinero estaban mandando, eso cuántas personas representa, cuántos posibles votos representan en cada uno de los principales estados receptores de remesas. Hemos hablado de la historia del muro fronterizo, o sea, de este rechazo que hay de Estados Unidos hacia los migrantes. Hemos hablado de las leyes que hay. Parte de lo que estamos impulsando es una reforma migratoria, una verdadera reforma migratoria. Y eso se va a lograr con mucho trabajo hecho aquí en México. Para un servidor, una reforma migratoria tiene que empezar en el país de origen, tiene que empezar para los mexicanos en México, para los salvadoreños en El Salvador, para los hondureños en Honduras, para los africanos de donde sean, en sus lugares de origen. Y es una de las acciones que está impulsando López Obrador, el pedirle a Estados Unidos que deje de gastar tanto en estos muros, en lo que son las guerras, y que invierte ese dinero en estos países en donde la pobreza es una constante, la inseguridad es una constante. Pobreza e inseguridad que son promovidas por Estados Unidos, y lo hemos estado viendo a lo largo de poco más de un año que hemos hablado de eso. Pues hasta aquí le pararíamos. Vamos a continuar, tenemos 3 entregas más en donde vamos a hablar, ya hablamos de las acciones afirmativas en general de la comunidad migrante. El día de hoy hablamos de las acciones afirmativas para la defensa de los derechos político-electorales en general, de lo que es todas las acciones afirmativas que hay en este aspecto. Vamos a hablar en específico de los estudios que se hicieron. Vamos a tomar un caso que es Guanajuato, donde no hay acción afirmativa, donde no hay diputación migrante, pero vamos a revisar todo lo que se estudió y las recomendaciones que se dan para que ese mismo estudio se replique, bueno, y el impulso, que nosotros, teniendo la información dependiendo de dónde seamos, podamos impulsar en nuestros estados, aquellos que ya hemos regresado o aquellos que siguen en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo que son migrantes, que impulsen estas acciones afirmativas en cada uno de los estados, por lo menos para que podamos tener suficientes diputados a nivel local, así como a nivel federal,
para que impulsen las demás acciones afirmativas para arreglar este gran problema que es la migración. Y después haremos un recuento, un cierre de todo lo que hemos visto más adelante, para lograr entender un poquito más lo que son las acciones afirmativas, en específico las acciones afirmativas para la comunidad migrante. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. La invitación es ahí para que nos visiten en nuestras redes sociales, se suscriban, nos sigan y apoyen a la difusión de esto. Hay que informar. La información está muy carente en los medios de difusión tradicionales, no informan sobre de esto. Entonces ayúdenos a pasar la voz para que tanto migrantes que están fuera de nuestro país, así como sus familiares que están aquí en México extrañándolos, estén informados para poder impulsar los cambios que necesitamos para que continúe esta transformación que se ha iniciado en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.